están realizando una prueba, sí, pero también tenemos un tiempo interesante y no podemos, en este caso, pues generar un traslape con los respectivos cursos. Entonces, comencemos. Vamos a trabajar en el tema que les había comentado. En este caso, pues sería el tema relacionado con el nombre. Voy en este momento a hacer la presentación respectiva de nuestra temática. Aquí tendríamos, en principio, pues básicamente el tema que les había comentado es el tema relacionado con el nombre. Entonces, ¿qué vamos a ver a través de estos minutos? Pues vamos a trabajar elementos necesarios y que son, pues básicamente, parte de la dinámica del curso de introducción al Derecho 2. Entonces, sin más, comencemos. Ya hay un compás de espera más que suficiente, así es que trabajemos en el segundo, podemos decir así, atributo de las personas, tanto individuales como colectivas. Lo que hemos visto, básicamente, que los atributos por sí mismos representan cualidades inherentes a la calidad de sujeto de derecho o persona. Si esto es así, pues vamos a entender de alguna manera que en esta denominada característica que es el nombre, pues vamos a encontrar por definición el nombre, como ustedes lo ven en su respectiva pantalla, es el vocablo con el cual se designa a las personas, tanto individuales como colectivas, para poderlas distinguir, para poderlas diferenciar de las demás. Por supuesto, vamos a encontrar que tanto la persona individual como la persona colectiva necesitan un medio de identificarlas, y en este caso es un vocablo con el que se designa. El nombre en sí mismo representa un medio de identificación de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas. Nosotros podríamos irnos al Código Civil y aspectos importantes que podríamos mencionar en torno al nombre, que de alguna forma vamos a generar elementos que de algún sentido, para las personas jurídicas individuales, por ejemplo, el nombre se compone de dos elementos: nombre propio, es el nombre de pila, y un nombre de familia, patronímico o apellido. De esta manera, pues vemos en el artículo 4, 5 y unos más adelante, tenemos aspectos relacionados con el nombre de las personas jurídicas individuales. Por supuesto, hay elementos importantes, los insto a que lean estos primeros artículos del Código Civil y van a darse ustedes cuenta, por ejemplo, la identificación que debe darse en caso de que una persona, esto está en el 5 del Código Civil, de manera constante y pública use un nombre propio distinto o apellido distinto del que aparece en su partida de nacimiento, use en su completo su nombre, etcétera. Entonces tiene que identificarse. También se establece la posibilidad de que se pueda hacer el cambio de nombre, y al realizar el cambio de nombre se pueden cambiar inclusive los apellidos, pero el hecho de realizar este cambio en cuanto al nombre y a los apellidos no implica que haya una necesaria relación o prueba fehaciente de, en este caso, de parentesco con respecto a quien está asumiendo un cambio de apellido y que pretenda, a través del cambio, pretender ser, valga la redundancia, familiar de alguien más. Entonces, el cambio de nombre, la identificación que se hace de la persona que usa nombres, apellidos, o omite apellidos o bien nombres. Entonces, son incidencias que ustedes podrán ver en los primeros artículos de nuestro Código Civil. Para el caso de las personas, entonces, jurídicas individuales, claro, la obligación de identificarnos con nuestro nombre legal, el que aparece inscrito en el Registro Nacional de las Personas. Pero en el caso de las personas jurídicas colectivas, claro, requieren o necesitan un aspecto importante. Y en este caso, pues vamos a generar que las personas jurídicas colectivas, claro, necesitan una identificación, pero el nombre para las personas jurídicas colectivas requiere una denominación muy especial y se le denomina al nombre de las personas jurídicas colectivas razón o denominación social. Entonces, estas razones o denominaciones sociales son los
términos para referirse al vocablo con el que se identifican las personas jurídicas colectivas. Ejemplos de estos, de razones sociales, que podemos hablar: cofiño estal y responsabilidad limitada. Podemos hablar de denominaciones sociales, puede ser Municipalidad de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos en un momento dado, pues, básicamente funerales, en este caso, la Primorosa Sociedad Anónima o Agencia de Viajes, El Último Adiós, Responsabilidad Limitada. Y podemos ver que estos denominadores que constituyen razones o denominaciones sociales constituyen el nombre de las personas colectivas. Por supuesto que hay una diferencia entre una razón social y una denominación social. La diferencia es que en la razón social se utilizan nombres, apellidos de personas individuales, y en la denominación social se utiliza, se identifica cuál es el objetivo central de la persona colectiva. El banco capitalista, sociedad anónima, por ejemplo, sabemos que es un banco. La funeraria La Primorosa, pues sabemos a qué se dedica. La agencia de viajes El Último Adiós, pues sabemos a qué se refiere. Entonces, en la denominación social se establece y se menciona el objeto social sobre el cual gira la función o la actividad propia de la persona jurídica colectiva. Bueno, entonces, continuamos acá. Esto sería en torno a este vocablo, que es el nombre, tanto la individual como la colectiva, como personas jurídicas que son, que requieren de este vocablo. Pasamos entonces a otro de los elementos, que es la nacionalidad como atributo de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas. En el caso de la nacionalidad, vamos a entender que es un vínculo de carácter jurídico-político que nos va a permitir, en este caso, pues, generar básicamente vínculos con un Estado determinado. Esos vínculos son entre la persona individual y la persona y el Estado. Entonces, bajo estos aspectos, lo que nosotros encontramos, pues básicamente es eso. Nosotros vamos a generar, de alguna manera, pues, este tipo de vinculación o relación que puede darse en la nacionalidad es esto. Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a encontrar que tanto la persona individual como la colectiva requieren de este atributo. Entonces, la nacionalidad en sí, que es la relación, el vínculo, el nexo entre la persona y un Estado, nos permite el origen y también la garantía mutua, tanto para el Estado como para las personas, de deberes y derechos que son recíprocos. Entonces, esto nos va a permitir establecer que tanto la colectiva como la individual, como personas jurídicas que son, pues van a tener una nacionalidad. Pero para las personas individuales, por ejemplo, la temática, y cuando ustedes vean por allá en noveno semestre, curso de Derecho Internacional Público, pues vamos a hablar de que para las personas jurídicas individuales, pues hay sistemas que tradicionalmente nos dicen cómo se adquiere la nacionalidad. Para las personas individuales tenemos un sistema que es tradicional. El sistema se denomina el sistema del ius soli, que es el derecho al suelo, el derecho al territorio, que nos dice que la personalidad para las personas individuales va a ser la del lugar donde nacieron. El lugar de nacimiento donde termina la nacionalidad de la persona individual. Y hay otro sistema, perdón, que se denomina el sistema del ius sanguinis, que es el derecho de sangre. ¿En qué consiste el ius sanguinis? Pues esto genera de que no importa el lugar donde la persona individual nazca, sino que la nacionalidad va a estar determinada por la nacionalidad de los padres. Entonces, ius soli y ius sanguinis, pues dos sistemas tradicionales para establecer la nacionalidad en las personas individuales. Ahora bien, queda una tarea para ustedes, no tiene alguna ponderación, más que todo es por situación que ustedes puedan tener un conocimiento. La tarea consiste en ubicar dentro de la Constitución Política de la República
cuál es el sistema que se utiliza en Guatemala, si es el jus soli, el jus sanguini o es un sistema mixto. Entonces, ustedes van a darse cuenta al leer el texto constitucional, claro, deberán buscar el artículo específico en que se refiere a la nacionalidad y establecer, según lo que yo les comenté, cuál es el sistema que se adquiere para o que se establece en nuestra Constitución para la adquisición de la nacionalidad. Algunas incidencias interesantes que pueden darse es tales como reconocer la posibilidad de tener una doble o múltiple nacionalidad. En el caso de nuestra Constitución política, para los hermanos centroamericanos, pues les reconoce también la nacionalidad guatemalteca. Ustedes verán en qué condiciones se las otorga y de alguna forma también para los hermanos beliceños, pues nuestra constitución política de la República también les está reconociendo la nacionalidad. Quiero que lo vean, son incidencias, por supuesto, eh, el tema de la nacionalidad es un tema que se reserva, puesto que corresponde a cada Estado soberano establecer su normativa jurídica lo relacionado con la adquisición de la nacionalidad, la pérdida, la recuperación de la nacionalidad y esos temas que son obviamente de derecho internacional público son del ámbito exclusivo, en este caso de cada Estado soberano. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos seguir practicando? Pues muchas cosas, ya hay una pequeña tarea que les encomiendo, no tiene puntos, pero vale la pena que ustedes sepan básicamente estos sistemas que yo les estoy mencionando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá para las personas colectivas en su dimensión jurídica? Claro, van a tener una nacionalidad. Obviamente los sistemas que anteriormente les mencioné, Ius Soli y Ius Sanguinis, no les son aplicables a las personas colectivas por su propia naturaleza. Pero hay criterios, hay teorías que nos dicen que la nacionalidad de la persona colectiva va a ser la nacionalidad de los socios que le integran. Otros criterios nos dicen que va a ser la nacionalidad del lugar donde está su matriz, en este caso su casa principal. Otros establecen, y aquí es un criterio un tanto más generalizado, de que la nacionalidad de las personas colectivas va a ser la del lugar donde ésta fue formalmente constituida, y es una tendencia bastante generalizada para establecer la nacionalidad. Y es así como podríamos ver que existen de alguna manera, pues, dentro del contexto de las relaciones económicas dentro de los diversos estados, hay personas colectivas que son transnacionales y que, claro, pues van a tener la categoría de extranjeras como personas jurídicas colectivas, que son en consonancia con otras locales que tienen la calidad de personas jurídicas colectivas guatemaltecas. Bueno, y así podríamos hablar tantos aspectos, pues ahí está la tarea que les comenté y pasemos entonces seguidamente a el cuarto de los respectivos atributos y es este, el domicilio. Para el caso del domicilio, pues si nosotros reflexionamos y podríamos ver su origen etimológico, la palabra domicilio que proviene de dos vocablos, domus colere, que de alguna manera pues básicamente implica habitar una casa. Sería lo más elemental del significado etimológico de la palabra domicilio. Pero desde el punto de vista técnico, ya en el ámbito del derecho civil, pues el domicilio se identifica con lo que ustedes tienen en su pantalla. No es sinónimo de casa de habitación. Es el lugar en donde la ley supone, esto es una presunción, de que va a estar la persona siempre presente para poder cumplir con sus obligaciones, esto es, dar cumplimiento fiel a sus deberes jurídicos adquiridos y también para poder ejercitar sus derechos. Claro, son derechos subjetivos. Por lo tanto, es importante el domicilio como un elemento necesario e indispensable para las personas, tanto individuales como colectivas. Y ustedes se preguntarán por qué. Imagínense ustedes si el derecho está llamado a generar seguridad jurídica, que es uno de sus valores fundamentales, se necesita, se requiere, es indispensable tener la certeza de saber dónde localizar a una persona individual o una persona colectiva. Para el caso nuestro, estamos viendo que el domicilio tiene una delimitación geográfica
Para el caso de Guatemala, el domicilio se extiende territorialmente al ámbito departamental. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes como estudiantes, si tienen básicamente su residencia, están fincados sus intereses y residen en la ciudad de Guatemala, o bien residen en la Villa de Misco o en Villanueva, en Amatitlán. Entonces, en estos distintos municipios antes mencionados, entonces el domicilio que les corresponde es el departamento de Guatemala. Si otros, por ejemplo, residen en el municipio de Palín, en Santa Lucía, Cochumalguapa, en Escuintla, Cabecera, en La Democracia, entonces su domicilio va a ser el departamento de Escuintla, puesto que esa tendencia de delimitar internamente el domicilio dentro de los límites departamentales es el criterio que se utiliza en el contexto jurídico nacional. Sin embargo, a nivel internacional, al domicilio se le da una extensión territorial mucho más amplia para comprender o abarcar al territorio de un estado. Y es así como se dice, pues tiene su domicilio en México, tiene su domicilio en los Estados Unidos, tiene su domicilio en España, tiene su domicilio en Guatemala, pero ese es en un ámbito del contexto de un derecho internacional que suele identificar el domicilio con el territorio total de un estado. Bueno, entonces, ¿qué podríamos platicar? Es importante el domicilio. Es más, pues, en el ámbito del derecho internacional privado, la importancia del domicilio. Voy a generar, en este caso con ustedes, eh, un caso que es interesante y es el hecho de que, por ejemplo, así rápidamente, imagínense que un joven estadounidense que tiene esa nacionalidad, eh, vino a Guatemala temporalmente por cuestión de vacaciones. Él tiene 18 años cumplidos. Por supuesto, eh, enamorado de las bellezas territoriales que existen en Guatemala, pues decide comprar un bien inmueble en Guatemala. Él tiene un mes de estar residiendo en Guatemala, entonces con pasaporte en mano y con los dólares en mano también acude ante su notaría, ustedes como notarios, como notarias, en compañía de otro joven guatemalteco, 18 años, con DPI en mano y con su documento acreditativo de propiedad, testimonio de escritura pública, inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, o certificación reciente extendida por el Registro General de la Propiedad, y requieren sus servicios para poder, como notarios, ustedes faccionar el instrumento público en el que se documente un contrato de compraventa de bien inmueble. Entonces, lo interesante del caso sería de que, y quiero que analicen, esto es un análisis jurídico. En primer lugar, ustedes podrán recordar, tienen capacidad para ejercitar derechos y cumplir obligaciones, y podría venir a nuestra mente el artículo 8, perdón, de nuestro Código Civil, que nos dice que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿Quiénes son mayores de edad? Los que han cumplido 18 años. En principio, pues pareciera que podría ser aplicable. Podría, digo. Pero nos podemos ir al contexto del 1250 de nuestro Código Civil. Requisitos esenciales para la validez del negocio jurídico. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal de los sujetos que declaran su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Pero voy a destacar la capacidad legal. Es la capacidad a la que se refiere el artículo 8 de nuestro Código Civil. Pareciera de que puede celebrarse válidamente ese contrato. Pero, como ustedes son estudiosos del derecho, y se dan cuenta de que aquí hay un sujeto que es extranjero, entonces vamos a establecer algunas normas adicionales
y determinar básicamente si pueden o no autorizar ese contrato. Entonces, nos vamos a lo que establece en la ley del organismo judicial. Hay una sección referida a lo que se denomina en las normas del derecho internacional privado. El derecho internacional privado, es una rama del derecho que surgió derivado de un conflicto que se presentó, puesto que los seres humanos, la naturaleza sociable y cosmopolita de los seres humanos que hacen que se trasladen de un territorio a otro y entren en contacto con otros estados y otras legislaciones, fue generando ciertos conflictos que debían resolverse cuando había una colisión entre distintos ordenamientos jurídicos que simultáneamente vigentes querían ser aplicables a ese caso concreto, con elementos extraños. Por supuesto, normas jurídicas que tienen una triple identidad material, se refiere a la misma materia, al derecho objetivo material, una identidad en su ámbito personal, pues dirigido a los sujetos, una identidad en sus ámbitos temporales, porque están ambas vigentes, pero que son de distinto ámbito espacial o territorial de validez, que en principio pueden reclamar su aplicación a un caso concreto. Ante esta circunstancia surge una respuesta y fue la creación del derecho internacional privado, y es acá en donde se generaron normas de solución indicativas o de conflicto que señalan cuál ordenamiento jurídico entre varios simultáneamente vigentes debe ser aplicable a un caso concreto. Volviendo al caso concreto, pues tenemos el caso de este joven estadounidense, John Smith. Ustedes analizan y ven la ley del organismo judicial y nos dicen algo interesante. Dentro de estas normas de derecho internacional privado se establece una que nos habla del estatuto personal, algunos hablan de la ley personal. Pero quiero que escuchen a qué se refiere esta norma, puesto que nos dice que el Estado y la capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio. Bueno, entonces está John, en este caso siendo objeto de un análisis jurídico. Entonces viene la pregunta obligada: ¿en dónde tiene su domicilio John? ¿Cómo se concibe o se define el domicilio en Guatemala? Nos vamos al artículo 32 y en adelante del Código Civil. Y quiero que escuchen esto: el domicilio en Guatemala, nuestro Código Civil nos dice que el domicilio, por supuesto, se adquiere por la residencia continua en un año en un lugar y con el ánimo de permanecer en él. Un año. ¿Cuánto tiempo tiene John de estar en Guatemala? Un mes. Pero esa norma indicativa de solución de conflicto que está en la ley del organismo judicial, pues nos está indicando que el estatuto personal, la ley personal, debe ser la ley de su domicilio. Entonces, ustedes ven que no se da, y quiero que vean cómo se aplican acá los supuestos jurídicos, las consecuencias jurídicas, por si alguna duda tenían de la importancia de esta temática. Entonces estamos viendo que hay un supuesto y hay consecuencias. Entonces aquí estamos viendo que lo que se describe hipotéticamente en nuestro Código Civil, en el supuesto, no coincide, puesto que se pide como condición hipotética residir un año en el lugar y con el ánimo de permanecer en él. En primer lugar, pues John está de paso, es un mes el que tiene y él tiene, por supuesto, fincados sus intereses en los Estados Unidos. Entonces significa que a él le va a ser aplicable la ley de su domicilio. ¿Y dónde va a tener su domicilio? Pues nos diríamos a los Estados Unidos. Y resulta que en los Estados Unidos, en el estado del cual es originario, pues él es menor de edad y la mayoría de edad la va a adquirir a los 21 años. Y esa es la ley personal. Y ese es el estatuto que debe aplicársele a él. Entonces, al no tener él, en este caso, las condiciones hipotéticas para ser considerado domiciliado, y que es más, si bien es cierto, pues el vendedor y el comprador tienen la misma edad, un par de meses mayores John que el vendedor del inmueble, pero no significa que de alguna manera pues ambos van a ser mayores de edad, puesto que uno, al aplicarle su ley personal, el estatuto personal, resulta que la ley de su domicilio, pues ahí lo contempla como un menor de edad, por lo tanto, él debe ser representado por padres en ejercicio de patria potestad, a falta en defecto de esto será un tutor.
¿Se dan cuenta ustedes de la importancia del domicilio? Del manejo apropiado, la dedicación y el estudio de esta temática. Y esto es lo que opera, y con estos ejercicios de casos prácticos, quiero despertar en ustedes, en primer lugar, el deseo ferviente porque se dediquen a estudiar derecho. Estudiar derecho implica un compromiso de tiempo completo, puesto que hay tantos aspectos interesantes en una disciplina de una ciencia social que muchas veces es mal comprendida, mal entendida. Entonces, estudiar derecho realmente requiere una dedicación y, por supuesto, requiere un compromiso serio y profundo para poder en un momento dado ser estudioso del derecho y poder tener esa calidad de jurista. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Pues vemos cómo el domicilio es importante, ya a ustedes les comenté esto. Claro, entonces vemos que bajo ese contexto, y ustedes verán el Código Civil del 32 en adelante, pues las diversas clases de domicilio, en caso de los menores de edad, ellos tienen su domicilio legal, hay domicilio contractual o voluntario. También vemos nosotros que hay clases de domicilio, entonces, más pues todas las personas, en este caso, pues van a tener su domicilio, inclusive los indigentes, aquellas personas que no tienen una residencia fija, el mismo Código Civil establece que para ellos el domicilio va a ser el lugar donde se encuentren. Entonces, todas las personas tienen un domicilio. Para las personas colectivas, por supuesto que también las tienen, y como es en el lugar de su constitución, pues ellos fijan básicamente, ahí está establecido el domicilio, y que de alguna manera pues establecamos que pueden darse esas situaciones, pero involucra o se necesita o se requiere que tanto las individuales como colectivas deben tener un lugar donde se les considere presente para el cumplimiento de sus obligaciones o deberes y el ejercicio de sus derechos. Pasemos entonces a otro de los respectivos atributos, que sería el estado civil. Es interesante mencionar que en el caso del estado civil, la palabra estado viene del latín status y básicamente es una posición que las personas, tanto individuales como colectivas, van a guardar dentro de un estado con respecto a distintas instituciones. Si yo les preguntase, por ejemplo, cuál es su estado civil, lo primero que me podrían responder algunos serían, pues, soltero o casado. Legalmente no hay estado civil de viudez o ser viudo o viuda porque quien es viudo, pues ha recuperado su libertad de estado y por lo tanto nuevamente es soltero o soltera. Entonces, ¿por qué respondieron soltero o casado? Puesto que de alguna manera trajeron a su mente la relación o la posición que tienen dentro del Estado con respecto al matrimonio. Pero tenemos varios estados civiles conforme posiciones, guardemos dentro de un estado, relacionados con distintas instituciones. Yo podría tener, por ejemplo, como persona individual, en relación con el matrimonio, soltero o casado, en relación con la edad, mayor o menor de edad, en relación a la capacidad, capaz o incapaz, en relación a la familia, padre o hijo, en relación con un Estado nacional o extranjero. ¿Se dan cuenta entonces acá? Podemos tener diversos estados civiles que son posiciones, son estatus que se presentan entre las personas con respecto a instituciones dentro de un estado determinado. Claro, hay unos estados civiles que por su propia naturaleza van a ser exclusivamente aplicables a las personas individuales, más no así a las colectivas. Como por ejemplo, en relación al matrimonio, una persona colectiva no puede ser soltera o casada. O con respecto a la edad, no puede ser menor o mayor de edad. Con respecto a la familia, no puede ser padre o hijo, pero con respecto a un estado, puede ser nacional o puede ser extranjera. Y ahí tenemos algunas posiciones que en cierto momento involucran que se ha dicho que el estado civil los estados civiles son posiciones que se adquieren dentro de un estado con relación a determinadas instituciones. Y esto de alguna manera pues va a generar efectos o consecuencias y esto obviamente tiene dimensión en el campo de lo jurídico. Finalmente pues podríamos mencionar ya dentro de los contextos de los atributos el tema del patrimonio. El patrimonio en sí mismo, como nosotros lo vemos en la pantalla, pues hay una definición, un par de definiciones, mejor dicho,
que nos dicen que como tal es un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones, claro, pertenecen o corresponden a un sujeto de derecho o persona y que son estimables o valorables económicamente. Las relaciones jurídicas que pertenecen a la persona tienen utilidad económica, son susceptibles de ser estimadas en dinero. Definiciones van a encontrar ustedes diversas de lo que es el patrimonio. Pero se ha dicho de que este es uno de los atributos de las personas, tanto individuales como colectivas. Aunque hay autores que pueden negar el carácter del patrimonio como algo necesario e inherente a las personas, es más, hay teorías como las teorías del patrimonio sin dueño, que pueden decir y reconocen la existencia de patrimonios independientemente de sujetos que sean titulares, pero para no entrar en profundidad o poder generar algún conflicto con ustedes, les podría decir de que hay un grueso sector de autores que consideran que el patrimonio sí es un atributo de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas. Habrán unos que son los menos que lo pueden negar, pero estos aspectos los van a ver ustedes ya cuando se desarrolle en el área profesional, pues la temática propia en el curso de Derecho Civil. Bueno, continuamos entonces con la disertación de este tema. Pues tenemos en nuestra siguiente presentación otro atributo que ya lo habíamos mencionado, y es la capacidad. Voy a platicar con ustedes en torno a la capacidad. ¿Por qué la importancia? Ya hemos definido, cuando iniciamos la explicación del listado que aparece en su pantalla, antes, por supuesto, mencionamos capacidad, nombre, nacionalidad, etcétera, pero, tenemos que insistir en la capacidad. Si ustedes se dan cuenta en la definición misma de la persona jurídica, se aborda el concepto de la capacidad. La persona jurídica es un ser, es un ente capaz, susceptible de poder ser titular de derechos y de obligaciones. Y así van las definiciones. Y se destaca la capacidad. En la capacidad, claro, es un atributo tanto de unas personas como de otras, de las colectivas como de las individuales. En la primera parte de nuestro párrafo dice algo interesante. La capacidad jurídica en general es un atributo de la persona, derivado de la personalidad. Voy a explicar esto. Atributo de la persona jurídica derivado de la personalidad. Se requiere para ser persona que se otorgue previamente personalidad jurídica. En el momento en que se otorga la personalidad jurídica, se es persona. En el momento en que se es persona, se tienen cualidades inherentes y estos son atributos. Y dentro de esos atributos está la capacidad, que no es la única. Quiero que entiendan esta relación. Se otorga primero la personalidad, se es persona, en el momento en que se es persona se tienen atributos y dentro de esos está la capacidad. Por lo tanto, decimos que la capacidad es un atributo derivado de la personalidad. Aptitud. Nosotros somos capaces jurídicamente cuando se nos considera que estamos aptos para poder desenvolvernos plenamente como titulares de derechos y de obligaciones dentro de las distintas relaciones jurídicas. Y al igual que en el deporte, por ejemplo, un deportista, cuando tiene las condiciones y las aptitudes físicas para poder competir a nivel mundial en las Olimpiadas, es porque se considera apto para poderlo hacer. Entonces hay condiciones que se requieren para poder participar dentro de esa competencia deportiva. Pues si nosotros hacemos la comparación en el ámbito de lo jurídico, pues vamos a tener capacidad cuando se nos establece que estamos aptos, se nos está habilitando porque se nos reconoce que tenemos la suficiente aptitud para poder asumir el rol de titular de derechos o titular de obligaciones o deberes jurídicos. Si ustedes ven en la definición se menciona algo interesante. Contrayendo obligaciones y adquiriendo derechos por sí sola o por intermedio de otra persona. Por sí sola, imagínense, Juan y Pedro quieren celebrar válidamente un contrato de arrendamiento. Pues bien, ellos se vinculan jurídicamente, celebran un contrato que es un contrato
por supuesto, un acuerdo de voluntades en virtud del cual ellos convienen en crear, en este caso, hacer surgir pues, obligaciones, por supuesto, derechos. Pero puede ser de manera directa, Juan y Pedro, ambos con capacidad plena, capacidad de ejercicio, lo vamos a platicar. Recuerden el artículo 8 de nuestro Código Civil, y válidamente lo pueden celebrar, porque tienen capacidad. Pero podría ser que Juan, en este caso, pues es un empresario, él tiene diversos bienes, los da en alquiler, materialmente y personalmente le es imposible estar compareciendo en las distintas relaciones jurídicas, otorgando contratos de arrendamiento. Entonces viene Juan y decide delegar en este caso, pues hablemos de Oscar, eh, y le otorga un mandato de poder para que Oscar lo represente válidamente en las distintas relaciones jurídicas. Juan otorga un mandato o poder a Oscar, entonces aquí tenemos a Pedro, entonces Oscar va a comparecer en esa relación jurídica en representación de quién, de Juan, por la vía de la delegación. Entonces, por eso dice que podemos por sí mismos o por medio de otra, y es la intermediación, en donde podemos involucrar a representantes. Entonces, bajo estos aspectos, vemos que somos aptos para poderlo hacer de manera directa o podría ser por delegación en el caso del ejemplo de un mandato o poder válidamente otorgado. ¿Qué más tendríamos entonces bajo esta denominación? Pues vamos a establecer, en primer lugar, pues tenemos una definición. En cuanto a las clases de capacidad, pues tradicionalmente vamos a mencionar para las personas jurídicas individuales. Esto es importante y lean lo que se menciona en su pantalla. Para las personas jurídicas individuales, pues vamos a mencionar que la capacidad jurídica va a pasar por dos fases o etapas. Pero primero, recuerden esto. ¿En qué momento somos personas? En el momento en que se nos otorga personalidad jurídica. ¿Estamos claros en esto? Para las personas individuales, ¿en qué momento se otorga esa personalidad? Artículo primero, Código Civil, nacimiento. ¿Y cuándo termina? Con la muerte. Desde el nacimiento a la muerte, vamos a tener esa investidura que es la personalidad jurídica. Y por lo tanto, vamos a ser personas. En el momento mismo en que somos jurídicamente considerados como personas, pues vamos a tener atributos, son inherentes. Y nos van a acompañar durante ese tiempo en el cual jurídicamente somos personas. Significa entonces que desde que nacemos hasta que morimos como personas individuales, pues vamos a tener atributos y por lo tanto la capacidad jurídica va a existir desde que nacemos hasta que morimos. ¿Entienden esto? Estamos habilitados porque se nos considera aptos para ser titulares de derechos y obligaciones desde que nacemos hasta que morimos. Pues bien, como estamos en el ámbito de las personas jurídicas individuales, pues vamos a ver que la capacidad pasa por dos etapas. Una a la que se denomina capacidad de goce y otra a la que se le denomina capacidad de ejercicio. Y hay una tercera variante, y voy a explicar en su momento, es la capacidad relativa, pero en principio tenemos estos dos puntos, goce y ejercicio, para las personas jurídicas individuales. Si ustedes se dan cuenta, entonces, necesitamos establecer en qué consiste una. Y en la capacidad de goce, así como lo ven ustedes en su pantalla, claro, en consonancia con las definiciones varias de la capacidad, entonces tenemos básicamente esto. Es un grado de aptitud, claro, los tiene la persona para poder en un momento dado ser titular. ¿De qué? De derechos subjetivos y de obligaciones o deberes jurídicos. Noten algo, pero en la capacidad de goce podrá ejercitar esos derechos y cumplir esas obligaciones únicamente por medio de sus representantes. ¿Qué significa? Que el sujeto que tiene esa capacidad de goce no puede de una manera directa actuar solo, sino necesita de un intermediario que lo represente válidamente. Necesita ese intermediario. No lo puede hacer de manera directa. Necesita un intermediario.
Ahora, nosotros tenemos que fijar el momento en el cual o durante el cual se desarrolla esa capacidad, o se proyecta o se prolonga la capacidad de goce. Ese momento entonces va a estar determinado tal y como se los presento a ustedes acá, desde que nacemos hasta que cumplimos los 18 años. Entonces es inherente a nosotros. En el momento en que nacemos, recuérdense que nos inviste de personalidad jurídica y por lo tanto somos personas, pero está desde el día de nacimiento hasta que cumplimos los 18 años. Entonces la capacidad de goce se proyecta en la persona jurídica individual durante la minoría de edad. En el caso de Guatemala, pues somos mayores a los 18. Entonces, antes de cumplir los 18, menores de edad. Por lo tanto, la capacidad de goce se fija desde que se nace hasta que se cumple los 18 años. Noten que esa es la regla general, pero hay una excepción, y es lo que aparece al final del texto. La pregunta, la capacidad de goce, ¿desde dónde comienza? Desde que nacemos hasta cumplir los 18 años. Pero acá en su pantalla dice, aunque hay casos, esto significa que hay unas excepciones, en que esa capacidad de goce sigue, se proyecta, se prolonga, se mantiene el mismo estatus, la capacidad de goce, después de la mayoría de edad. ¿Y qué tenemos mencionado acá en nuestra pantalla? Cuando hay enfermos mentales mayores de edad que tienen enfermedad mental y otros casos establecidos por la ley. Ahora, voy a hacer acá un espacio para platicar básicamente de esos aspectos que son excepcionales. La regla general de la duración de la capacidad de goce es de 0, desde el momento que nacemos hasta que cumplimos los 18 años. Al cumplir los 18 años adquirimos capacidad de ejercicio, pero hay casos en que la capacidad de goce se prolonga más allá del cumplimiento de la mayoría de edad. Entonces, dejo de presentar con ustedes por el momento esta presentación y bajo a presentarles el código civil. Entonces, tomamos en este momento nuestro código civil. Bueno, claro, si ustedes no lo tienen, no se preocupen, aquí se los presento. Entonces, quiero que noten algo interesante. En este caso, ustedes tienen, pues básicamente, en su pantalla, el texto del Código Civil. Pero quiero que vean el artículo 9. Dice incapacidad. Incapacidad. Punto importante por aclarar. Aquí hay un prefijo in que antecede a la palabra capacidad. ¿Y qué significa este prefijo? Pues significa no, que no hay capacidad, no se es capaz. Por lo tanto, el que no tiene capacidad es un incapaz. Pareciera que en principio se nos está diciendo de que el incapaz no tiene capacidad. Y podría entenderse en primera instancia bajo esta denominación. Sin embargo, la incapacidad a la que se refiere en nuestro código no debe entenderse a la privación total o absoluta de la capacidad jurídica, puesto que la capacidad jurídica como atributo es inherente a la calidad de sujeto de derecho o persona y que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos. Y la capacidad jurídica, en términos generales, es esa aptitud de poder ser titular de derechos y también titular de obligaciones en las distintas relaciones jurídicas. Eso no se pierde. La incapacidad, veamos en el artículo 9, personas que han cumplido la mayoría de edad, pero están dentro de estos supuestos. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Noten ustedes que este supuesto jurídico, y aquí quiero que vean la importancia del conocimiento de estos conceptos jurídicos fundamentales,
Pues nos está diciendo que en la hipótesis planteada en la norma es que una persona tenga una enfermedad mental, no es una simple enfermedad mental, es tan grave que lo priva de discernimiento. ¿Y qué implica estar privado de discernimiento? El sujeto enfermo no tiene esa capacidad mental o volitiva de poder tener una comprensión plena de ese contexto que le rodea. Está privado de discernir, no sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo justo, lo injusto. Tan grave la enfermedad que lo priva. Y estar privado es prácticamente tener una limitación. Él no puede discernir. No es una simple enfermedad, es una que lo priva de discernimiento. Y dice en la consecuencia, deben ser declarados en estado de interdicción. ¿Qué dice en la consecuencia? Deben ser. Deben ser. Ahora, ¿qué vamos a encontrar con esto? Deben ser significa, en este caso, que es obligatorio. Es obligatorio. Bajo estos aspectos, entonces, vamos a establecer o entender, solo les agradecería que apaguen sus cámaras, por favor. En este caso, deben ser declarados, es obligado declararlos en estado de interdicción. Gabriela Priscila, por favor. Bajo este contexto, vamos a establecer lo siguiente. Tenemos en esta situación, de alguna manera importante, pues básicamente esta situación vamos a establecer que es obligatorio. Pero luego dice, pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. ¿Qué significa esto? Pueden ser. Pregunto, no voy a responder, con micrófono abierto. Dice, en el primer aspecto, deben ser, y en el segundo, pueden ser. ¿Hay diferencia entre deben ser y pueden ser? Sí. La primera es obligatoria y la otra es potestativa, es discrecional. Entonces, si encontramos esta situación, nosotros vamos a establecer, y en el segundo párrafo quiero que ustedes pongan atención a lo que les voy a comentar, la declaratoria de interdicción, que es una declaratoria judicial porque se necesita o se requiere un debido proceso para poder declarar incapaz al sujeto, y la declaratoria judicial de incapacidad implica o conlleva que en sentencia firme dictada por un juez dentro de un debido proceso judicial se ha declarado a la persona incapaz y por lo tanto esa declaratoria judicial le da el estatus de interdicto a la persona que fue declarada en sentencia firme incapaz. Produce desde la fecha establecida en sentencia firme, esto es una sentencia que no es susceptible de ser impugnada, incapacidad absoluta de la persona, ¿para qué? Para el ejercicio de los derechos. Esto significa que a través de esa declaratoria judicial de interdicción se le priva aquella capacidad de ejercicio a la que se refiere el artículo 8. Ahora, la razón de ser del por qué se requiere la intervención del juez, el debido proceso y sentencia firme, es porque existe dentro del contexto jurídico guatemalteco una garantía que es en este caso en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Ese artículo 12 nos dice que a nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Por supuesto, un juez competente y según un procedimiento legal y preestablecido, la garantía del debido proceso, el derecho de defensa. Entonces significa que si alguien cumplió los 18 años, adquiere ese derecho, que es la capacidad de ejercicio. Y para poderle privar ese derecho se requiere entonces una declaratoria judicial para no violentar esa garantía constitucional del artículo 12, el debido proceso, el derecho de defensa, que yo les había comentado. Esa es la razón de ser, de por qué se requiere declaratoria judicial. Bueno, entonces vuelvo acá. Lo interesante es que lo que se le priva es aquello que adquirió con
en el artículo 8, cuando cumplió en los 18 años, adquirió la capacidad para el ejercicio. Entonces, al quitarles esa capacidad de ejercicio, ¿qué creen que queda? ¿Será que se queda sin capacidad jurídica? ¿Será que él ya no podrá tener la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones? La respuesta es no, porque la capacidad jurídica en general es un atributo inherente a la calidad de persona. Lo que a él se le privó es el ejercicio. Por lo tanto, la capacidad de goce se va a prolongar, él sigue siendo apto para ser titular de derechos y obligaciones, pero al no tener el ejercicio directo, pues entonces lo tendrá que, esos derechos y esas obligaciones, tendrá que ejercitarlos o cumplirlos a través de representantes legales. Noten algo que me parece interesante o necesario comentarles, y es esto. Este es el texto, está en el artículo 9. Me interesa en este caso, pues, comentar otro aspecto importante. Aquí pueden ver ustedes elementos importantes, pero voy a establecer el artículo 13 y el artículo 14. ¿Qué nos dicen estos artículos que se mencionan en nuestro Código Civil? Quiero que escuchen esto. Aquí hay otros supuestos jurídicos y van a ver las consecuencias que aparecen. Artículo 13. Quienes padezcan de ceguera congénita. ¿Qué es ceguera congénita? Pues desde que nacieron, están ciegos. Nacieron ciegos, ciegos de nacimiento. O adquirida en la infancia. Significa esta otra condición o esta hipótesis que por alguna enfermedad o por algún accidente, pues quedaron ciegos en la infancia. Y los sordos mudos. No pueden escuchar y no pueden hablar. Tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces quienes puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Entonces, esto significa que aquí, si ustedes se dan cuenta, no existe una sentencia ante un juez, sino que es una norma jurídica que de entrada está declarándolos incapaces. ¿Para qué? Para ejercitar nuevamente, insisto en esto, es la capacidad de ejercicio la que le quita. Entonces, este tipo de incapacidad que se menciona no es por la vía de la judicial, por un proceso de interdicción, sino que es por ministerio de la ley. Entonces significa que en Guatemala, para poder tener o para ser declarados, en este caso, incapaces, esto es privado de la capacidad de ejercicio, puede ser por la vía judicial, a través de la interdicción, o por ministerio de la ley, en los casos que se mencionan en el artículo 13. Y en el 14, los incapaces, esto es los que están privados del ejercicio, ¿pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones? Sí, pero por medio de sus representantes legales. Bueno, entonces este era un aspecto que necesitaba con ustedes pues explicárselos. Vuelvo entonces acá y nos vamos otra vez a la presentación que teníamos con nuestras diapositivas. Entonces, bajo ese contexto, pues vemos que se da esa situación que les había comentado a ustedes en este aspecto, en donde la capacidad de goce puede prolongarse aún más allá de la mayoría de edad. Claro, en la capacidad, también en el artículo 8, pues hay elementos importantes. Hay una capacidad a la que le denominan relativa. Los menores de edad con 14 años cumplidos, pues son capaces para ciertos actos establecidos o determinados por la ley. Por ejemplo, la mujer, pues menor de edad, con 14 años, puede reconocer a sus hijos. En el caso de la institución, por ejemplo, de la tutela, el pupilo, que es el menor de edad, por ejemplo, con 16 años, puede solicitar rendición de cuentas del tutor. El tutor básicamente es quien lo representa en la institución de la tutela, puede pedirle, exigirle rendición de cuentas. También otro aspecto importante es, y ha sido discutido, es la potestad de que puedan suscribir menores de edad con 14 años válidamente contratos individuales de trabajo. Claro, han habido tendencias en torno a la explotación infantil en materia laboral y hay quienes abogan, pues, porque
se prohíba, en este caso, en los ordenamientos jurídicos, que los menores de edad puedan celebrar válidamente contratos de trabajo. Y así, pues podríamos platicar básicamente de algunos casos excepcionales en donde los autores suelen denominarle una capacidad relativa. Esa a la que menciona el último párrafo del artículo 8 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues tenemos en esta situación, pues, que platicar de la otra clase de capacidad. Ustedes la pueden leer, vean lo que dice. ¿Qué ocurre al cumplir los 18 años? Se adquiere capacidad de ejercicio. Es otra variante o variable de la capacidad. Entonces, no solo abarca la aptitud, como capacidad que es, siempre va a ser aptitud, de poder ser titular de derechos y de obligaciones, sino, aquí viene algo interesante, ejercitar por sí mismo, esto es de manera directa, esos derechos y cumplir con esas obligaciones, por sí mismo. Pero también dice, o a través de otro, en este caso entre paréntesis, mandatario. Un sujeto que Dios comentaba es un empresario, tiene bienes inmuebles, los dan alquiler, viaja al interior, al exterior, entonces otorga a otro sujeto igualmente capaz un poder para que lo represente y por supuesto aparece Pedro, perdón, y él quiere alquilar una de los apartamentos o de las casas de habitación. Entonces, Oscar, como representante de Juan, pues va a comparecer una persona con capacidad de ejercicio, esto es mayor de edad, va a representar válidamente a otra persona mayor de edad que tiene también capacidad de ejercicio. Entonces es por la vía de la delegación a través de ese contrato de mandato poder, y en todo caso pues vemos que podría ser que lo haga directo Juan con Pedro, o puede ser que Juan decida a través de un mandato otorgado a Oscar que sea este que lo represente válidamente. Pero es de un sujeto capaz, con capacidad de ejercicio, hacia otro sujeto con capacidad de ejercicio. Por lo tanto, es una capacidad plena, es una capacidad de obrar. Si ustedes se dan cuenta, esa capacidad de ejercicio es desde los 18 años, y la pregunta sería, ¿y hasta cuándo dura? Pues hasta que morimos. Y si durante ese periodo la persona enferma mentalmente, no puede discernir, ¿qué hay que hacer? Y queda privada de discernimiento, entonces será declarado obligadamente interdicto. Claro, es, perdón, es temporal o es permanente en la enfermedad. Si es total, interdicto, y si no recupera porque quedó privado de discernimiento, pues así va a morir hasta el último día de su vida. Así seguirá. Y en esta situación, pues vemos nosotros que vamos a ver de que si se recupera, entonces puede. Y si esa persona, pues mayor de edad, por abuso de drogas, alcohol, los pacientes lo declararon, porque también pueden ser declarados en estado de interdicción, quienes abusen. Entonces, claro, y él se rehabilita y puede solicitar nuevamente ante el juez que lo rehabiliten para recuperar esa capacidad de ejercicio. Entonces, en teoría, está desde que cumplimos los 18 años hasta la muerte. Pues entonces, ¿qué más podríamos tener? Vamos a terminar ya esta exposición y por lo tanto, pues es un tema interesante el caso de la capacidad de ejercicio, es una capacidad plena, capacidad de obrar, pero ustedes pueden darse cuenta que hay, a través de que nacemos hasta que morimos, pues toda la capacidad jurídica en general se mantiene con estas variantes que hemos mencionado. Volviendo entonces, para ir finalizando, pues tenemos otro concepto interesante y es este. Quiero que lo lean. Y ese concepto de la personería, que muchas veces suele confundirse personería con personalidad. Y ustedes habrán escuchado algunas ocasiones, posiblemente, en donde algunos autores o algunas personas, podrían ser un grupo de vecinos, se quieren organizar y obviamente pues ellos dicen, pues miren, pues vamos a organizar nuestra asociación de vecinos y con todas las formalidades de ley y dicen, para obtener nuestra, y aquí quiero que escuchen,
como equivocadamente lo menciona, nuestra personería jurídica. Personería. ¿O será que si ellos lo que desean es constituir una persona jurídica colectiva, lo que necesitan es que se les invista de personalidad jurídica? Y por supuesto, el concepto acá aplicable es personalidad jurídica. Podría ser que algunos autores pues identifiquen a la personalidad con la personería, pero técnicamente vamos a encontrar esas diferencias, porque la personalidad jurídica es esa alta investidura que el ordenamiento jurídico estatal otorga o confiere a un sujeto para que sea considerado persona en el mundo del derecho. Y la personería la vamos a identificar como la facultad de representación. Un padre de familia representando a sus menores hijos, porque es el representante legal del menor, lo hace en ejercicio de la patria potestad. Por lo tanto, ese padre o madre de familia ejerce personería jurídica sobre sus hijos, sí, es representante legal de ellos. En el caso, por ejemplo, de una sociedad anónima y que en su forma de administración tenga un consejo de administración, el presidente del consejo de administración, y que tenga la representación legal de la sociedad anónima, él será el personero legal de esa entidad. Para el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Guatemala, es el señor alcalde que lo representa. Para el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es el rector magnífico quien representa, es el personero, tiene personería jurídica de la Universidad de San Carlos. Bueno, entonces aquí es un concepto interesante que ustedes deben distinguir porque deben establecer, y ya nos vamos a ir pronto, en un par de minutos, persona, personalidad y personería. Terminando entonces con el tema, porque también ya se está desgastando mucho mi garganta, tendríamos la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Como ustedes lo han visto a través de estas diversas exposiciones, pues vamos a establecer o determinar de que es un concepto jurídico fundamental material, sí, y va a estar presente en la persona, en las distintas manifestaciones, en diversas áreas del derecho objetivo material, derecho penal, derecho civil, derecho laboral, derecho administrativo. Entonces, hay manifestaciones. De hecho, pues la norma jurídica por sí misma tiene un ámbito personal de validez que se refiere a los sujetos, hacia los que va dirigida la norma. Y en nuestro ordenamiento jurídico vemos que en el Código Civil, por supuesto en consonancia con la doctrina, pues se reconocen estas clases de personas, las personas individuales y las personas colectivas. Claro, la crítica que le hicimos en nuestro Código Civil de reservar término jurídica para las personas colectivas, pero aclaramos que tanto la individual como la colectiva son jurídicas porque hay norma que la regula. Y así podríamos seguir disertando, claro, es un tema amplio. De hecho, podría decirles de que este tema que acabamos de desarrollar es una síntesis del curso de Derecho Civil 1 que van a ver ustedes en el próximo semestre ya en el área profesional. Sin más, entonces, lo que nos queda acá para continuar en la próxima semana, pues sería entrar ya a otro de los conceptos jurídicos, un par de conceptos jurídicos fundamentales materiales, que se refiere a los hechos y a los actos jurídicos, que son los dos medios o vías de realización de los supuestos o hipótesis normativas. Entonces, para ir terminando, pues vuelvo acá con ustedes nuevamente en su respectiva, las preguntas que ustedes tienen. En este caso, pues veo en los comentarios, pues muy buena tarde a todos. Bajo estos aspectos, pues vemos acá, pregunta Jorge, en la capacidad de goce se dice que hay casos que se siguen con el mismo estatus. ¿Cómo sucede con los enfermos mentales y otros casos establecidos por la ley? En este caso, tendría que interpretar un poco la pregunta. ¿Cuáles serían esos otros casos? Bueno, aquí estamos hablando. Quienes padezcan ceguera congénita o adquirida en la infancia, en los sordomudos,
Y estamos hablando de quienes padezcan de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad, pero los actos jurídicos externados durante ese periodo de incapacidad temporal o perturbación mental, pues son objeto de cuestionamiento, pueden ser nulos. Y en este caso, perdón, entonces tendríamos que establecer que cuando dice que la capacidad de goce, perdón, ya está un poco desgastada mi garganta, entonces resulta que en esas situaciones, pues tendríamos que ver el caso específico al que se pueda referir, porque si es un enfermo mental que fue declarado, en este caso, incapaz, interdicto, entonces es nulo el acto que en un momento dado pudo haber otorgado. Imagínense ustedes que la persona pues tenía una dolencia mental, privado de discernimiento, 19 años, y resulta que decidió o vendió el inmueble, una casa. Entonces se puede en un momento dado solicitar la nulidad básicamente porque el sujeto, pues en la fecha en la que obró, no lo hizo en uso de sus facultades mentales. O como podría ser, por ejemplo, imagine usted un drogadicto o un ebrio consuetudinario que vendió su casa para saldar una deuda de licor que tenía en la cantina del barrio. Entonces, por una nada perdió, entonces lo hizo en estado de ebriedad. Pero ahí vamos a establecer, o alguien que por estupefacientes o alucinógenos, pues pueda generar alguna situación de incidencia en lo jurídico. Entonces, habría algunos aspectos bajo este tema, Jorge Alejandro. Entonces, podríamos platicar de varias opciones, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar acá. No me resta más pues que agradecer su atención. Bienvenidos a las cátedras de Derecho Civil. En la próxima semana pues comenzamos con el tema de los hechos y actos jurídicos. Les deseo feliz tarde y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes a todos. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias por la clase. Feliz tarde, licenciado. José Leonel, siempre gracias por su asistencia.